del Señor, porque el apóstol Pedro, todos sabemos que la vida de Pedro, cómo fue que negó a Jesús, que hizo muchas cosas, como que para alguno de nosotros pudo haber dicho, hey, ¿qué es lo que estás haciendo? A pesar de que Pedro fue un hombre que aún no tenía letra, un hombre que, imagínate un pescador. Fíjase que a veces la gente que tiene estudio, que sabe cómo explicar, que sabe cómo desarrollar un tema, que sabe algo hacer diferente, a veces tienen miedo, a veces no creen de Dios. Pero Pedro dice en la Biblia que era un pescador que andaba pescando peces. Cuando Jesús se le apareció y le dijo, hey, ven, ya no te quiero que sigues pescando peces, sino que hoy quiero que vengas a mí. Y ahora te voy a hacer, dijo, no pescador de peces, sino pescador de almas. Pero vemos el transcurso de Pedro, la vida de Pedro, fíjese que fracasó 3 veces. 3 veces se regresó a la barca, 3 veces regresó a hacer el mismo trabajo. ¿Por qué? Quizás le faltó fe, quizás empezó a sufrir, quizás empezó a ver que ya no le iba muy tan bien. Yo me daba cuenta, no sé si a usted un día le han dicho, hay personas que han dicho, hey, ahora que he buscado de Dios, dicen, me va mal, dicen. Hey, ahora que ya estoy buscando más de Dios, en vez de estar más bendecido, dicen, me ha ido mal. Como la película que vimos, ¿verdad? Que le quitaron el trabajo al papá, que lo sacaron al niño de la escuela, que después lo sacaron donde vivían, que después lo despidieron a la esposa, ¿verdad? Pareciera, ¿verdad? Idéntico, pero fíjese que trae un gran beneficio. El problema es que nosotros nada más nos quejamos. Somos hombres, que nos quejamos por todo lo que está haciendo Dios. Y fíjese que Dios, Él tiene autoridad de ser con nosotros como Él quiere. A veces nosotros decimos, mi vida es mi vida y yo puedo hacer como yo quiera. No, no es tu vida. Dios te la ha prestado, Dios me la ha dado, pero Él puede hacer lo que Él quiere con nosotros. Amén. Y nosotros solo tenemos que estar diciendo, gloria a Dios, bendito Dios. Aún no tenemos ni por qué decirle al Señor quién somos nosotros para reclamarle a Dios. Pero ¿qué pasa en la vida del cristiano cuando viene un problema que dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Pero dice la Biblia, que aquí dice en el capítulo 1, dice, por tanto, dice, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asumen, dice, también ustedes a la misma actitud. ¿Qué padeció el Señor Jesús? ¿Qué cosas atravesó el Señor Jesús? Dice la Biblia que Él fue siendo Dios, vino en forma de hombre a un ser humano. Dice la Biblia que no tuvo pecados, que no hizo nada, todo el tiempo era de hacer el bien. Todo el tiempo, amado hermano, Él no pasaba el tiempo haciendo cualquier cosa, sino que dice la Biblia que cuando le preguntaban ¿a dónde estás? En los negocios de mi Padre me es necesario estar, dice la palabra. Dice la Biblia que una vez el Señor Jesús se perdió, los padres los perdieron, María y José se les perdió. Pero no sé, me imagino quizás ellos eran descuidados o tal vez no lo dejaban ir a la iglesia. O posiblemente tal vez los papás dijeron, hoy no vas a ir, mañana vamos, como a veces hacemos nosotros, ¿verdad? Pero dice que Él se escapó.
Y cuando vio José y María que no iban atrás de ellos, dice la Biblia, que regresaron a buscar en las plazas, porque era la fiesta de la Pascua. Y dice la Biblia que regresaron a buscarlo, y cuando lo vieron, lo encontraron, y llegaron a la sinagoga, que es la iglesia hoy en día, y dice que lo encontraron dando respuestas a los grandes líderes, a los que sabían de la palabra de Dios. Y le preguntaban preguntas y él respondía y le decía: hey, mijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué? Le dijo: tu padre y tu madre, dijo, y te hemos estado buscando. ¿Qué dijo él? No, dijo. Él contestó y dijo: mi padre y mis hermanos, dijo, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Los que buscaban del Señor, los que hacían lo que a Él le gustaba. Pero no solamente eso, fue crucificado. Fue golpeado, lo escupieron, le gritaban, lo humillaron. No solamente eso, sino también en cuerpo. Imagínese usted que lo hayan agarrado vivo y lo llevaron a colgar en un madero. ¿Será que es poco sufrir eso? No. ¿Ah? No. Si a veces una simple gripe, una tos que uno tiene, dice: ay, estoy enfermo, ay, ya no aguanto. Ahora será que lo agarran y fíjese, lo más peor, que los mismos que quizás como una semana le habían dicho: Hosana al Altísimo Dios, Hosana al Altísimo Dios, que viene en las alturas, que trae paz. Y ellos mismos le dijeron después: crucifícalo, mátenlo, crucifíquenlo, decían. La misma gente que vio hacer el poder de Él, que vio los milagros, que hizo ver cómo hacía caminar al paralítico, cómo hacía ver al ciego, cómo hacía caminar al cojo, amado hermano, a los que tenían lepra, él oraba y los sanaba. Amén. Pero aún así, fíjese, si siendo bien, haciendo Él el bien, y fue crucificado, lo llevaron como un ladrón, como un malhechor. Yo creo que esa persona, amado hermano, era para darle toda la honra y toda la gloria. Pero a veces nosotros así somos. ¿Qué pasa cuando nos dejan sin trabajo? Decimos: ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Dice uno. ¿Por qué yo? Cuando deberíamos decir diferente: es la voluntad de Dios. Amén. Como dice Colosenses, hay que dar gracias a Dios por todo lo que está pasando hoy. ¿Por qué? Porque eso es la voluntad de Dios. Aunque pareciera, ¿verdad?, que está fuera de control para nosotros, para el ser humano, pero para Dios, Dios sabe por qué está sucediendo. Dios sabe por qué está pasando. Dios sabe, amado hermano, porque está viendo que estamos tan rebeldes que no hacemos reverencia a Dios. Entonces dice ahí: por lo tanto, dice que Cristo sufrió en cuerpo, asumen también ustedes a la misma actitud, porque Él ha sufrido en el cuerpo, porque el que ha sufrido en el cuerpo, dice, ha roto con el pecado. Amén. Escuche bien lo que está diciendo. Que el que sufre en el cuerpo, dice, ha roto con el pecado. O sea que a veces, ¿por qué viene la enfermedad al cristiano? ¿Por qué vienen los problemas al cristiano? ¿Por qué vienen las aflicciones a uno? ¿Sabe por qué? Porque uno está rompiendo con el pecado. Por eso es de que cuando hacemos una cosa mal o una cosa que la estamos haciendo mal, Dios nos corrige. ¿Por qué? Porque ya no somos de este mundo.
Somos llamados a ser hijos de Él. Y Dios quiere que nosotros veamos un cambio. Por eso dice ahí, dice, ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo, dice, ha roto con el pecado. Es necesario sufrir. Ahora me doy cuenta y ahora digo, ¿por qué uno predica la palabra? A veces uno ora, los demás de afuera se sanan, pero uno a veces no. A mí me ha tocado a veces orar por personas y a veces uno tiene un dolor, no se puede. ¿Pero por qué? Es la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios está trabajando en mi vida, porque Dios está haciendo su obra en mi vida. Entonces dice, si Él sufrió en el cuerpo, nosotros también tenemos que sufrir. Amén. Así que usted no se aflige por el sufrimiento, por el problema, por la preocupación. Tal vez está desempleado, tal vez no tiene dinero, o quizás tal vez está enfermo. Ponga su confianza en Dios Todopoderoso, que Dios es fiel y justo, y dice su palabra, que Él honra, dice, al que los honra. Amén, amén. El trabajo de usted y mío es de honrar al Señor. ¿Cómo debemos honrar al Señor? Adorándolo, glorificando su nombre. Honrar al Señor si decimos que Él es nuestro Padre. Pero ¿por qué no nos comportamos como un hijo? ¿Por qué si decimos que Él es nuestro Padre? ¿Por qué si decimos que Él es nuestro Señor? Pero no nos comportamos como si fuésemos hijos. En la Biblia dice en Isaías capítulo 1 dice, oh, escuchad tierras. Escuchad pueblos, dice, he criado hijos, dice. Y mis hijos, dice, se han desobedecido. Dice, el buey, dice, conoce a su dueño. Y el asno su pesebre. Pero los hijos de Israel no saben quién es su dueño. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el buey y el ganado sabe quién es su Señor. Que el burro que decimos nosotros, el asno, sabe a dónde está el pesebre, pero nosotros no sabemos. A veces pensamos que todo lo tenemos porque somos inteligentes. A veces pensamos porque es que yo, miren mis manos, es que mi inteligencia, nada viene de nosotros. Toda buena dádiva, dice la Biblia, viene del Dios de la gloria. Amén. Nada no es de nosotros, nada es de nadie, sino que todo es del Señor. Amén. Sigue diciendo el 2, dice, para vivir el resto de la vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones. Es que mire, ve, es que lo que está diciendo que tenemos que sufrir para despegarnos del pecado. Dice Romanos 6, 8. 6, vamos a leer, dice, sabemos que nuestra vieja, dice, naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. O sea que cuando la gente del mundo, la gente de que no quiere saber de Dios, es esclavo al pecado. Esclavo a los vicios, a la borrachera, a la brujería, a la idolatría. Son esclavos a esas cosas. O sea, si uno vive sobre esas cosas, uno es esclavo a esas cosas. Y Dios no quiere que usted y yo seamos esclavos a esas cosas. Sigue diciendo el 7, dice, porque el que muere queda libre de pecado. ¿Qué está diciendo? El que muere, no tenemos que morir prácticamente, sino lo que está diciendo, morir a la carne. Morir a lo terrenal, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén.
Dice la palabra, eso es lo que tenemos que anhelar nosotros. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. El evangelio es poder. Ser cristiano es ser victorioso, no esclavo a las cosas. Pues sigue diciendo, después dice el 8, ahora bien, dice, si hemos muerto con Cristo, confiemos que también vivimos con Él. Amén. Si hemos muerto con Cristo, también tenemos que confiar que vivimos con Él, que vivimos para Él. Regresamos a Pedro de nuevo, dice, el 3 dice, pues ya basta, dice, con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, dice, entregándose al desfreno de las pasiones y a las... Imagínense, dice, ya basta, dice, pues, de estar haciendo, agradando a los incrédulos. ¿Sabe qué es lo que hacía uno cuando no conocíamos de Dios, cuando estábamos en la borrachera, en las parrandas? Dice la Biblia, ¿qué dice ahí? Haciendo agradar a los incrédulos, entregándolos, dice, al desfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías y a las parrandas y a las idolatrías abominables. Escuchen bien. O sea, lo que también, fíjense, los que están, amado hermano, los que están adorando a ídolos, son esclavos a eso. A los que están en fiesta, dice. Y lo que Dios quiere que no estemos ya más esclavos en esas cosas. Amén.